se pronunciaría sobre la alternancia de hombres y mujeres en la lista de candidatos. Reanudamos la sesión. Tiene la palabra la congresista Marisa Aglade. Gracias, Presidenta. Tiene 3 minutos. Presidenta, tenemos... no vale, Mauricio. Tenemos en este momento un debate que creo que valdría la pena organizar un poco. En este momento estamos abriendo un montón de temas y creo que valdría la pena, con la presencia del Premier, y pedirle al Premier que entremos a los 6 puntos planteados y además de esos 6 puntos a los elementos esenciales, porque es la parte de la cuestión de confianza en la que estamos, Presidenta. Por ejemplo, la reforma política planteaba 3 modificaciones: al sistema de gobierno, al sistema electoral y al sistema de partidos políticos. Eso es la síntesis que presentó la Comisión Especial y que recoge el Ejecutivo en gran medida. Uno de los elementos en los que no estamos para nada... Uno de los temas en los que no estamos para nada de acuerdo nosotros, y lo hemos dicho con claridad, es la modificación que se ha planteado sobre el sistema de gobierno, que plantea una lógica presidencialista y que plantea una lógica hacia el bipartidismo con el que nosotros no estamos de acuerdo, y creo que ha sido parte de la discusión que hemos tenido acá. No podemos tener como lógica un parlamento servil, en eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que se elimine la posibilidad de la censura a ministros, no estamos de acuerdo con que se elimine la posibilidad de vacancia por incapacidad moral, y no estamos de acuerdo con que se plantee un proceso electoral en el cual lo principal sea la elección presidencial y desaparezca la elección congresal. No tiene sentido desde nuestra perspectiva. Pero eso es parte de una discusión que tendremos en su momento. A mí me ha parecido sano, y quisiera que se ratifique ahora, que la decisión que ha planteado el Ejecutivo es no pedir en la cuestión de confianza todos esos elementos que tienen que ver con el sistema de gobierno, sino centrarse en los elementos dentro de estos 6 proyectos de ley que tienen que ver con algunos puntos esenciales para la mejora de la representación y para la pelea contra la corrupción en la política. Eso es lo que hemos entendido nosotros. Quisiéramos se plantee de esa manera, porque algunos elementos, por ejemplo, del sistema de gobierno más bipartidista, también están en algunos de los proyectos que se han alcanzado para el debate acá, pero al no haber sido levantados dentro de la cuestión de confianza, entendemos nosotros, no son parte esencial de la confianza, y que la confianza está planteada únicamente en algunos aspectos de los proyectos de ley que se están alcanzando acá. Entonces, creo que eso es importante aclararlo, Presidenta, porque los otros temas tendrán que entrar a un debate incluso que nosotros también recogemos. Tal vez no sea de esta Comisión de Constitución y tal vez debiera ser de una Asamblea Constituyente, pero eso es parte de otro debate, no del que estamos teniendo en este momento. Estamos ahora entonces sobre la discusión del sistema de partidos políticos, que es de alguna manera lo que nos están planteando el Ejecutivo, y cuáles de estas medidas de eso nos deben llevar a luchar contra la corrupción y nos deben llevar a fortalecer la representación. Entonces, en ese sentido, Presidenta, nosotros desde Nuevo Perú sí queremos plantear algunos elementos que nos parecen centrales para el debate de hoy. Por ejemplo, ha planteado un colega, ¿por qué estamos hablando de proteger a la política de la corrupción y no hablamos de proteger al Estado de la corrupción? Colegas, creo que estamos ahorita discutiendo justo la reforma política. Es decir, tuvimos un primer momento para discutir la corrupción dentro de la Administración de Justicia. Parte de eso ha sido incluso la sesión que tuvimos ayer, bastante larga, con los miembros de la Comisión Especial para la Junta Nacional de la Justicia, y los temas que tienen que ver con la modificación de procedimientos sancionadores dentro del sistema de justicia. Otros temas tienen que ver con la administración pública y con los funcionarios públicos. Ese es un tema que en parte ya está regulado con la muerte civil, que es parte del decreto legislativo 1295, y otros preceptos legales que también limitan el tema de la participación de personas vinculadas a determinados tipos de crímenes en la administración pública. Pero ahora estamos discutiendo no el grande administración pública, ni en grande el Estado peruano, sino estamos discutiendo los posibles canales de comunicación entre la corrupción y la política. Y creo, Presidenta, que sería bueno que el debate de los 6 puntos que vayamos a tener los encasillemos en ese sentido, porque ese es el punto en el que en este momento estamos discutiendo. Sobre ese punto, en primer término, Presidenta, sí nos preocupa, ya lo hemos dicho, coincidimos con lo que dijo el congresista Velázquez Quezquén, el dictamen que ha sido entregado a la Comisión. Y sí, volvemos a solicitar a la Comisión y en su conjunto centrarnos en el tema que estamos discutiendo. Los otros temas podrían ser parte de otra reforma o de otra discusión, pero en este momento estamos discutiendo, por ejemplo, qué requisitos se tiene o no se tiene para la postulación.
Algo que creo fue más o menos consensual, entiendo el congresista Quesquén de alguna manera lo planteó y también otros congresistas lo han planteado, es que pudiera existir una norma de desarrollo del impedimento, y quisiera saber si está de acuerdo o no el Ejecutivo con ese punto, es decir, que la reforma constitucional señale personas que tengan sentencia en primera instancia por delito doloso de más de 4 años conforme a ley, para que podamos hacer un desarrollo legislativo de cuáles son esos delitos por los cuales realmente queremos proteger y limitar un derecho, porque acá lo que estamos haciendo, ojo, es regular una excepción. Es decir, vamos a limitar un derecho fundamental, el de poder participar, ser elegido. Entonces, si eso, que es un derecho que tenemos todos, lo vamos a restringir, la pregunta es, ¿realmente por qué lo vamos a restringir? Nosotros estamos de acuerdo, pero creemos que tiene que ir acompañado con una ley de desarrollo, para que no vaya a ocurrir que la criminalización de la protesta sea, por ejemplo, un mecanismo de proscripción de la política, o algunos otros elementos que también plantearon otros colegas, que tienen que ver, por ejemplo, con omisión de funciones o abuso de autoridad, que en muchos casos no tienen realmente que ver con acciones que tengan que ver con delitos vinculados a corrupción, ¿no es cierto?, que era el eje central de la preocupación, o narcotráfico o lavado de activos, que tiene que ver precisamente de conexiones vinculadas, ¿no es cierto?, a actividades de economía ilegal. Un segundo punto tiene que ver con el tema de la financiación prohibida, y ese es un tema que necesitamos retomar en esta comisión en discusión. Hay un tema técnico pendiente, eso es un consenso que tenemos, porque tiene que volver el tema a la comisión. Sin embargo, hay un tema de debate que sí le pediríamos precisión, señor primer ministro, y tiene que ver con ¿qué cosa entienden ustedes por financiación prohibida y la diferencia con lavado de activos? Porque ese fue el debate previo que tuvimos en esta comisión y ese es un debate que tenemos que zanjar. Una cosa es regular la financiación prohibida en el sentido de todo lo que se da por encima o por fuera de lo que la ley permite debiera ser un delito, que es lo que nosotros creemos se tiene que tipificar, y otra cosa es decir que dinero proveniente de narcotráfico, corrupción, entre a la política es lo que se tiene que tipificar, porque eso entendemos nosotros, hoy día es lavado de activos. Entonces ahí tenemos un debate que creemos necesitamos entrar, primer ministro, ya a nivel de detalle en el segundo punto que en teoría discutiremos en la comisión. El tercero, presidente, tiene que ver con la recolección de firmas, y es una cosa que ustedes han planteado y que tiene que ver con si hay garantía o no hay garantía que el proceso de recolección de firmas garantice organizaciones políticas o garantiza posibilidades de corrupción. Yo también formé parte de la recolección de firmas de la que habló el congresista Arana, y me queda clarísimo que 3% no habríamos logrado de ninguna manera, menos 4%, sin tener un respaldo económico de quienes pudieran haber apoyado un proceso de recolección así. Porque todos sabemos, es un aparato logístico gigantesco, y hace poco tuvimos una denuncia en Chiclayo, si no me equivoco, sobre el partido Podemos, con mucha fuerza y una pelea durísima, y la verdad es que yo sinceramente también no entiendo cómo luego de esa denuncia de ese partido sigue inscrito. Es realmente increíble, un partido que tuvo una denuncia fortísima, una denuncia además de acaparamiento vinculado a OMPE, y fue una de las razones por las cuales discutimos el tema de OMPE acá. Es un partido, señores, que tiene supuestamente la firma del señor Paolo Guerrero, tiene la firma de la señora Verónica Mendoza, tiene mi firma, es decir, absurdo. Obviamente no firmamos por ese partido. Entonces, ¿qué cosa tenemos como certeza? Que hay corrupción en la falsificación de firmas, que hay máquinas de falsificación de firmas y que eso no es organización política. Pero creo que la propuesta que tienen ustedes no es reemplazar el 4% absurdo, sino que es discutir militancia. Y creo que hay una diferencia entre firmas y militancia. Y creo que eso es lo que habría que distinguir. Porque no sé cuántas de las personas que firmaron por los partidos acá presentes hoy día son militantes. Probablemente la gran mayoría no lo sea. Entonces creo que lo que se está tratando es de hacer un cambio, ¿no? Un cambio de cómo mantener eso. Y creo que la asociación de eso es militantes con primarias. Entonces, en vez de tener 700.000 adherentes o 250.000 adherentes, lo que se tiene es personas que van a votar a la primaria. Entiendo, esa es la asociación entre los proyectos, y quisiera tal vez un poco de explicación, porque nosotros fuimos parte de un proceso de primarias, presidente, y creo que de primarias abiertas y ciudadanas, y creo que es importante entender cómo avanzamos en democratización también. Muchas veces los fundadores de partidos políticos sienten que pueden tener la decisión por encima incluso de la voluntad popular, y eso es parte del problema que tenemos en las organizaciones. Y bueno, a mí me alegra el resultado de la primaria de la cual formé parte, en la que tuvimos una candidata que logró el tercer lugar de las elecciones a nivel nacional con más de 1.800.000 votos.
¿no? Entonces creo que eso reflejó parte de lo que significa la posibilidad de que la gente tome la decisión. Un cuarto punto tiene que ver con el tema de la paridad y la alternancia, presidenta, y a través suyo al presidente del Consejo de Ministros para que pudiera aclararse. A mí me ha alegrado muchísimo escuchar que la congresista Aramayo, la congresista Luciana León han salido abiertamente a decir que sí están a favor de la paridad. Ojalá logremos eso como un avance importante en nuestra legislación, pero creo que es importante la asociación entre paridad y alternancia y voto preferencial. Ahí hay un tema delicado que necesitamos asociar. ¿Por qué? En su momento, cuando se discutió una cuota solo del 30% y entraron estas discusiones de las que se habló acá se ha dicho que ya más de una vez se ha intentado eliminar el voto preferencial, se dijo que el voto preferencial no se debía eliminar y muchas veces las feministas lo defendieron así y entiendo perfectamente esa defensa porque no había la alternancia. Entonces tú podías tener una cuota, pero la cuota al final. Entonces, como íbamos a estar al final, dijimos, no podemos perder el voto preferencial de ninguna manera, porque es la única manera de saltar, es la única manera de que no te entierren en la parte final de una lista, es la única manera de tener la posibilidad de participar y salir elegido. Entonces, por eso hubo una defensa muy fuerte y asociación de la alternancia con el voto preferencial. Mientras no exista alternancia, no se elimina el voto preferencial. Eso era una de las discusiones que estuvo en el fondo en esa discusión. Y solamente como último punto, y para una reflexión a todos mis colegas, presidenta, en este Congreso se discutió imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el año 2000, y recién nosotros lo hemos aprobado. Antes se archivaron. En este Congreso se ha discutido desde el año 2004 la posibilidad de que haya fiscalización a las cooperativas de ahorro y crédito si es que podía existir problemas de lavado dentro de estas instancias. Y este Parlamento recién ahora lo ha aprobado. Es decir, ha existido una historia de iniciativas presentadas en este Parlamento que han estado truncadas en este Parlamento, que se han archivado en este Parlamento en la historia pasada. Eso no quiere decir que no sean iniciativas que se necesitan. Me pide la congresista Salgado una interrupción. Congresista Salgado. Gracias, presidenta, saludando a nuestros ministros invitados. Gracias, congresista Clave. Sí, eso demuestra casualmente que cuando el fujimorismo no ha tenido mayoría en el Congreso, no han pasado, pues. Este Congreso, que tiene mayoría fujimorista, que tanto le critican, sin embargo, ha permitido que se pueda ver lo de la imprescriptibilidad, y creo que fue durante mi presidencia, ¿no? Y lo otro que acaba de mencionar. Entonces, hay una voluntad política, y esa voluntad política la hemos dejado expresa en numerosas leyes, no solamente en esas dos. Cuando han tenido mayoría los grupos de izquierda o de otros partidos políticos, cuando han sido gobierno, ¿qué cambios han hecho? Y ahí donde reclamó casualmente la izquierda. Ahí nosotros decimos, han podido hacerlo, si solamente teníamos 3 congresistas, 6 congresistas, 36 congresistas, desde el año 2000 hasta el 2016, no ha habido mayoría fujimorista y no han sacado ninguna de las reformas. Verónica era mayoría, sí. Bueno, me dicen aquí, yo no estuve en ese congreso, o sí estuve, ya. La cosa es que mientras no hemos tenido nosotros esa mayoría, no se han dado, y ahora que tenemos la mayoría, estamos dando esas leyes, me alegra que lo reconozca el congresista Clave. Gracias, presidente. Presidenta, creo que uno de los temas de fondo que tenemos que entender es que los proyectos pasados que no calaron no quiere decir que no sean necesarios. Entonces, en esta discusión, en este Parlamento, antes se ha discutido, por ejemplo, el tema de inmunidad. Y algunos dijeron, eso ya se archivó. Bueno, ojalá que ahora nosotros demos el ejemplo y que ese tema realmente se toque acá. Y que no ocurra, como ya lo hemos dicho, hace más de 7 años se vienen presentando proyectos para regular que la inmunidad no sea impunidad. Ya esta comisión en un primer momento lo archivó. Ojalá ahora podamos dar, después de este voto de confianza, la posibilidad de avanzar hacia ese término. Ya en este Parlamento se han discutido normas vinculadas, por ejemplo, a derechos de mujeres que se archivaron. Ojalá ahora podamos avanzar. Lo importante, presidenta, no es lo que antes se archivó. Lo importante es qué cosa podremos hacer nosotros ahora y qué herramientas tenemos. Esta reforma política, estos 6 puntos, ¿van a cambiar de la noche a la mañana la situación que vivimos en el país? No. Pero sí son un paso. Y entonces, si son un paso, hay que dar el paso.
Si es lo que nos va a empujar a caminar hacia una línea, caminemos hacia esa línea. Pero tenemos que discutir claramente hacia dónde y qué cosa estamos queriendo hacer, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. Ante todo, agradecer la presencia del Premier. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque la presencia del Premier, Presidenta, no solamente nos sirve a nosotros, porque en más de una oportunidad nosotros hemos buscado respuestas a inquietudes que hemos tenido en los proyectos de ley que han presentado y no hemos contado con la información necesaria, sino también creo que es bueno para ustedes, porque creo que solamente en persona uno llega a corroborar lo difícil que es alinear los distintos pensamientos que tenemos acá. Claro, uno podría decir, no, pero yo sí lo sigo en la televisión, en los reportajes, sí, pero nunca es igual. Incluso, ¿no? Como me dice mi colega Luz Salgado, incluso distintos pensamientos dentro de una misma bancada. Y eso es lo que está sucediendo. Y en todas las bancadas. Entonces, para mí es súper importante resaltar el hecho de que finalmente tengamos la presencia de ustedes, porque van a poder ser conscientes de que el trabajo que se está haciendo acá no es un trabajo para obstaculizar o no es simplemente una actuación, sino más bien una veraz intención de poder encontrar salidas constitucionales. Hacer reformas constitucionales son sumamente difíciles. De hecho, me sorprende gratamente las menciones que ha hecho la congresista Glave respecto a lo que se ha logrado acá. Y sí, han habido reformas constitucionales que en otros parlamentos no se lograron y que a veces se olvidan. Y de hecho, creo que la mejor forma de lograrlo es simplemente el diálogo. Entendemos que se rompió el diálogo en algún momento. La responsabilidad no es momento de definir de quién fue, pero sí es el momento de asumir un compromiso para verdaderamente dialogar. Y dialogar no implica establecer una posición, ni pactar, ni establecer una posición unívoca en donde no pueda ceder en las aspiraciones que válidamente pueda tener. Yo entiendo que ahorita hemos empezado en una especie de desarrollo de las cosas que sentíamos y que válidamente cada uno de mis compañeros habla de manera general de todos los proyectos, pero estoy seguro que nos van a acompañar en cada uno de ellos, porque es importante definir los alcances correspondientes. Voy a referir rápidamente, que tal como lo ha hecho el Premier, de algunas inquietudes que seguramente vamos a manifestar en las siguientes sesiones. Paridad y alternancia. Sí, yo voy entendiendo, para ser sincero, cada vez con mayor claridad de que las leyes ayudan al condicionamiento del comportamiento de las personas. En este caso, seamos sinceros, lo que estamos tratando de buscar es que algo que el Estado ha constantemente fallado, como es impulsar el desarrollo de la mujer, estamos cargándolo ahora a los partidos políticos. Porque le estamos diciendo en buena cuenta a los partidos políticos, oigan, tienen ustedes que esforzarse más por conseguir la participación de mujeres y por dotar de las capacidades más convenientes a ellas para que participen dentro de la política. Y me parece bien, me parece algo que debemos aspirar todos nosotros. Pero también es cierto de que estas cosas no se producen de la noche a la mañana. Creo también que deberíamos contemplar de alguna manera un tema de progresividad en la implementación de este tipo de mecanismos. De manera reiterada, la congresista Glave me está pidiendo una interrupción, Presidenta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que creo que es importante que tengamos un dato que pocos hemos mirado, y es la conformación de la militancia de las organizaciones políticas inscritas. Porque acá se dice, bueno, no hay mujeres, o las mujeres no están en política. Presidente, según el último dato, 47% de los militantes de los partidos políticos son mujeres. O sea, prácticamente somos la mitad de militantes en la mayoría de partidos políticos. Entonces, sí están. Lo que pasa es que luego comenzamos a ver su porcentaje en dirigencia baja, su porcentaje en candidatura baja, pero en la base casi la mitad son mujeres. Entonces ya están. Lo que hay que hacer es solamente fortalecer su
participación. Gracias. Sí, coincido. Y fortalecer la participación pasa porque no solamente estén en el nombre, en una militancia, sino que tengan una participación activa. Una participación activa dentro del partido, ¿no? Mejor que una ley son los hechos. Yo coincido, la ley ayuda muchísimo. La ley ayuda a direccionar los comportamientos de las personas. Yo prefiero los hechos. Yo prefiero estar al costado de, por ejemplo, una expresidenta del Congreso que terminó su gestión aplaudida por el 100% de este Parlamento. Yo prefiero estar al costado de una parlamentaria que fue la que presentó por primera vez la ley de cuotas. Yo estoy más contento aún sabiendo que en la década de los 90, donde hay muchas críticas, también hubieron cosas formidables, como tener la primera presidenta del Congreso. Yo estoy contento de ver que a la persona que la considero la líder de un movimiento partidario importantísimo, ha sido la mujer con la mayor votación en toda la historia republicana que tenemos. Yo estoy orgulloso de eso, estoy orgulloso de esos hechos. Los hechos para mí son más importantes que las leyes, pero no voy a quitar de lado, no voy a dejar de lado que las leyes son útiles. Tengamos cuidado, porque como les decía, tengo una sensación de que por querer lograr esto, hagamos que no necesariamente los resultados sean los mejores. Creo que debe haber un tema de progresividad. Creo y me imagino que también deben tenerlo presente ustedes que acciones afirmativas como estas deben tener un carácter temporal también. Porque aquí cuando ya encontremos una paridad en la participación, va a ser sumamente legítimo que, por ejemplo, aparezca un partido en donde quiere presentar una fórmula fundamentalmente femenina o masculina, ¿por qué no? Creo también que tenemos que hacer muchísima docencia, Premier, a través de la presidencia, a través de las cosas que nosotros decimos. Señalar que en el 2021 tendríamos un parlamento 50% hombre, 50% mujer, no es responsable. Y no es responsable simplemente por un tema básico. Las regiones no tienen escaños pares. Entonces, es evidente, por donde lo veamos, que el 50% no vamos a llegar a un 50-50. Tengamos cuidado con los mensajes, porque después parece que defraudamos a la población en ese sentido. Respecto a la democracia interna, Premier, a través de la presidencia, tengo duda respecto a este tema del 20% de invitados. No, yo quiero entender bien si es que estamos hablando de la democracia interna o si es que este 20% va a ser en la lista definitiva. Tenemos que ser conscientes también de algo, y acá sí le pido al congresista Vicente Ceballos, ministro de Justicia, y al Premier, presidenta, que seamos conscientes de lo difícil que es conseguir la participación, ya no solamente de mujeres, sino también de hombres, y ahora más que nunca. La criminalización de la política, la judicialización de la política, va a generar rezagos terribles para nuestra democracia. Hay muchísimas personas que verdaderamente vamos a terminar decepcionados de que el Estado no proteja la participación política de algunas personas. Hay para algunos, y válidamente lo pueden sostener, una judicialización de la política que nos invita por lo menos a la reflexión de cuáles son los mecanismos que estamos logrando para proteger la participación política y a los partidos políticos. Me parece genial que nosotros invitemos y en realidad hasta forcemos a los partidos políticos a tomar un rumbo. Me parece perfecto. Pero también vendría una inquietud válida, seguramente no muy popular, pero válida y sincera, y es: ¿y qué estamos haciendo para proteger a los partidos políticos? ¿Qué estamos haciendo para proteger a aquellas personas que quieren intervenir en la política, pero que terminan siendo perseguidos? O con teorías o con hipótesis novelescas súper interesantes. ¿Qué estamos haciendo por ellos?
En el caso de la democracia interna también se habla de que no necesariamente pasaría esto, que es que militantes de un partido vayan a votar por otro partido a elegir sus dirigentes, ¿no? Y he entendido porque finalmente tienen que apoyar a su propia lista, a su propio partido para que alcancen esta valla de los 250.000. Si eso es así, y las cosas estamos tan claras de que el militante debe votar por su partido, ¿acaso no hemos previsto que, por ejemplo, el militante inscrito, no el simpatizante, el militante inscrito, se den las condiciones para que solamente pueda votar por su partido? Porque no encuentro la lógica, disculpe el ejemplo, que el congresista Mauricio Müller se vaya a votar a APP o a Frente Amplio. Él es un militante. Deberíamos encontrar algún mecanismo a través del cual, lo propongo, ¿no? A través del cual el militante no tiene otra forma que apoyar a su propio partido. Eso evitaría en algo, no en todo, esos fraudes que podrían, o esos boicotes, en realidad es la palabra que se debe utilizar, que se podrían hacer dentro de la democracia interna. ¿Hay una interrupción en ese tema? Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier y al Ministro que nos acompaña. Sí, solamente quería en este debate acotar lo que acaba de manifestar la preocupación válida del congresista Miguel Torres, en el sentido de que si se permite que en estas listas de los partidos para que puedan ir a emitir un voto, sería muy riesgoso y estaríamos retrocediendo a lo que ya venimos combatiendo de estos famosos votos golondrinos, que muchas veces en los distritos quienes ganan no son los candidatos que tienen una representatividad en cada uno de sus distritos, sino son justamente los golondrinos que van pagados por el candidato que ya con antelación a las elecciones haya hecho el cambio del domicilio. Entonces lo propio puede ocurrir. Yo quiero ser candidata por un partido, ¿no? Y como ya es la libertad, ya no son los militantes quienes me eligen a mí para yo poder participar en estas listas cerradas, simplemente voy a algún lugar y traigo a los vecinos, ¿no? Con dinero. O sea que aquí vamos a fomentar que el que tiene más dinero tiene mayores posibilidades de ganar en unas listas internas. Eso creo sería peligroso. Gracias. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. En el tema del proyecto de ley de la inmunidad, una consulta directa y concreta, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que tiene el Ejecutivo de identificar otro actor, ¿no? Mucho se dice que la Corte Suprema, el Poder Judicial, estaría participando como juez y parte, ¿no? En un proceso. Yo quisiera saber cuál es la postura que tiene respecto a otras alternativas, como por ejemplo recurrir a la figura del Tribunal Constitucional. Y en el tema de los impedimentos, que es lo que nos convoca, entiendo, Presidenta, el día de hoy, sí entiendo que nosotros estábamos abocados al tema de ser candidato hacia algún cargo de elección popular, y los impedimentos que deberían haber respecto a la implementación de esta limitación. Sin perjuicio de eso, y no obstante que, y seguramente lo debatiremos en algunos minutos, eso sea parte de esta modificación o que se presente un proyecto de ley que se vea de manera independiente, sí me gustaría conocer cuál es el pensamiento que tiene el Ejecutivo respecto a poner también este requisito para los funcionarios. Sí, es cierto, hay un decreto legislativo que señala que los funcionarios que han sido sentenciados, ¿sí?, en última instancia, no pueden acceder. Pero también es cierto que también una ley que este Congreso, que este Parlamento aprobó, ha señalado que los sentenciados por determinados delitos tampoco pueden candidatear. Entonces lo que estamos haciendo, entiendo, es ser un poquito más cautelosos, ¿no? Entonces estamos diciendo ya, no solamente la sentencia firme y absoluta, sino que vamos hasta la primera instancia. Entonces, al margen de que lo vayamos a ver en este tema, sí me gustaría entender si es que el Ejecutivo también contempla el hecho de que los funcionarios, sobre todo aquellos que tienen mayor poder de decisión, podrían también verse limitados a través de esta sentencia de primera instancia.
Y no voy a dejar de mencionar algo que es evidente y que en realidad creo que es el pensar de muchísimos. Y es que hablar de primera instancia en nuestro país, Premier a través de la presidencia, es delicado. Porque decir que un juez vaya a poder tomar la decisión de que una persona vaya o no vaya a participar en las elecciones, debería ser algo lógico, normal. Pero claro, en un país en donde la justicia no tiene colores políticos, en un país en el cual tenemos una justicia en donde los excesos no sean la regla, sino más bien la excepción. Me preocupa muchísimo que le dejemos ese poder a una sola persona. Decir segunda instancia no es el capricho de, no, para dilatarlo un poquito más. Decir segunda instancia es decir, es demasiado poder concentrado en una sola persona. Necesito que vengan otras personas y que corroboren que verdaderamente lo que ha sucedido o el hecho que está aconteciendo es verdaderamente delicado. Con esto no estoy adelantando posición de cómo voy a votar respecto del proyecto. Estoy compartiendo simplemente una reflexión que tengo y que creo, estoy convencido, que es el pensamiento de muchísimos de los que estamos acá. Cómo corrernos el riesgo de que una persona, un juez, tome una decisión que verdaderamente limite los derechos de una persona, y no los derechos de una persona, sino de los millones de personas que pueden estar atrás y que se sientan representados por ella. Reitero, Premier, a través de la Presidenta, muchas gracias por venir. Y de verdad espero que tanto usted como el congresista Vicente Ceballos mantenga esta actitud de diálogo, porque tal como lo dijimos en la cuestión de confianza, las reformas se hacen con debate. Y las reformas con debate terminan siendo democráticas. Lo contrario es algo que evidentemente nadie quiere. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Mulder.